El universo era vasto, infinito en su expansión, y en él incontables civilizaciones habían florecido y caído. La galaxia, un tapiz de estrellas y mundos, era un lugar de maravillas y horrores, de paz y guerra, de unión y división. Durante milenios, las especies inteligentes habían aprendido a coexistir, a negociar, a evitar el conflicto total. La diplomacia era el pilar sobre el que se sostenía la frágil paz interestelar. Pero todo cambió cuando la humanidad llegó a la escena galáctica. No fueron los primeros en alcanzar las estrellas, ni los más avanzados tecnológicamente, ni siquiera los más numerosos. Pero había algo en ellos, algo indomable, algo que las otras especies no podían comprender del todo. Los humanos eran impredecibles, resilientes y, sobre todo, incapaces de aceptar un no como respuesta definitiva. Cuando la humanidad hizo su debut en la comunidad galáctica, fue recibida con escepticismo. Los altarianos, una raza antigua y sabia, los observaron con curiosidad. Los Zorat, maestros de la guerra, los desafiaron en secreto. Los Querix, pacifistas por naturaleza, intentaron guiarlos por el camino de la diplomacia. Pero los humanos no encajaban en ningún molde preestablecido. Al principio, todo parecía normal. Los humanos establecieron colonias, comerciaron con otras especies y participaron en los concilios galácticos. Pero pronto, su verdadera naturaleza comenzó a emerger. Cuando los Zorat atacaron una colonia humana en el borde de la frontera, esperaban una rendición rápida. En su lugar, recibieron una contraofensiva tan feroz que quedaron atónitos. Los humanos no solo recuperaron su colonia, sino que llevaron la guerra al corazón del territorio Zorat, algo que ninguna especie había hecho antes. La galaxia observó con una mezcla de admiración y temor. Los humanos no luchaban como los demás. No seguían las reglas no escritas de la guerra interestelar. Para ellos, no había líneas que no pudieran cruzar, ni límites que no pudieran superar. Y cuando la guerra terminó, los Zorat, una vez orgullosos y dominantes, se vieron obligados a pedir la paz. Fue entonces que la galaxia comenzó a temerles. Los concilios se llenaron de debates sobre cómo tratar con los humanos. Algunas especies argumentaban que debían ser contenidos, otras que debían ser destruidos antes de que fuera demasiado tarde. Pero los Querix, siempre optimistas, insistieron en que la diplomacia era la respuesta. Debemos negociar con ellos, decían. Debemos entenderlos. Y así, la galaxia rogó por negociaciones. Se enviaron emisarios a la Tierra, se organizaron cumbres, se firmaron tratados. Los humanos parecían dispuestos a cooperar. Pero había algo en sus ojos, algo que las otras especies no podían descifrar. Era como si estuvieran jugando un juego que solo ellos entendían. El punto de inflexión llegó cuando los Kreyex, una especie tecnológicamente avanzada pero físicamente débil, intentaron imponer sus términos a los humanos. Exigieron el control de varios sistemas estelares que los humanos habían colonizado, argumentando que eran vitales para la estabilidad galáctica. Los humanos escucharon en silencio, sus rostros impasibles, y luego, sin previo aviso, se levantaron y se fueron. La galaxia quedó atónita. Nadie había hecho eso antes. Las negociaciones eran sagradas, un ritual que todas las especies respetaban, pero los humanos no. Para ellos, las reglas de la galaxia no eran más que sugerencias. Lo que siguió fue un caos. Los Kreyex, humillados, declararon la guerra, pero los humanos no les dieron la oportunidad de atacar primero. Con una precisión y ferocidad que dejó a todos boquiabiertos, lanzaron una ofensiva relámpago que destruyó la flota Kreyex en cuestión de horas. Y luego, en un movimiento que nadie esperaba, se retiraron. No tomaron territorios, no exigieron tributos. Simplemente se alejaron. La galaxia no sabía qué hacer. Los humanos no actuaban como ninguna otra especie. No buscaban conquistar, no buscaban dominar, pero tampoco permitían que nadie les dictara cómo vivir. Los Querix intentaron una vez más negociar, pero esta vez los humanos se negaron incluso a escuchar. No necesitamos vuestra aprobación, dijeron. No necesitamos vuestras reglas. Y así, la humanidad se alejó. No físicamente, por supuesto. Sus colonias seguían expandiéndose, sus naves seguían surcando las estrellas. Pero se alejaron de la comunidad galáctica, de sus tratados, de sus concilios, de sus guerras. Los humanos se convirtieron en una fuerza aparte, un enigma que nadie podía resolver. Las otras especies los observaban desde lejos, preguntándose qué harían a continuación. Algunas los admiraban, otras los temían.
Pero todas sabían una cosa: la galaxia ya no era la misma, porque la humanidad había llegado, y con ella había llegado el cambio, y el universo nunca volvería a ser el mismo. Tras el incidente con los Kreyeks, la humanidad entró en un periodo de silencio autoimpuesto. No cortaron por completo las comunicaciones con otras especies, pero redujeron drásticamente su participación en los asuntos galácticos. Sus naves seguían siendo vistas en los confines de los sistemas estelares, pero rara vez interactuaban con otras civilizaciones. Era como si hubieran decidido que la galaxia no valía su tiempo. Este silencio no pasó desapercibido. Las especies más antiguas, como los altarianos, lo interpretaron como una señal de arrogancia. Creen que son superiores, murmuraban en los concilios. Creen que no nos necesitan. Pero otras, como los Keriks, lo veían de manera diferente. Quizás están reflexionando, decían. Quizás están buscando su lugar en el universo. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad no estaba inactiva. Lejos de las miradas curiosas de las otras especies, estaban ocupados construyendo, innovando y preparándose para lo que fuera que viniera después. Sus colonias se expandían a un ritmo acelerado, y su tecnología avanzaba a pasos agigantados. Pero lo más sorprendente era su enfoque en la exploración. Los humanos no estaban interesados en conquistar, estaban obsesionados con descubrir. La expedición al borde de la galaxia, uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad, fue la expedición al borde de la galaxia. Una flota de naves, equipadas con los motores más avanzados que los humanos habían construido, partió hacia los confines desconocidos del universo. Su objetivo era simple: explorar lo inexplorado. La galaxia observó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Qué esperaban encontrar los humanos en el vacío intergaláctico? ¿Qué los impulsaba a arriesgar tanto por algo que parecía no tener valor práctico? Pero los humanos no buscaban riquezas ni territorios. Buscaban respuestas. Querían entender el universo en su totalidad, desde sus orígenes hasta su eventual destino. Y estaban dispuestos a ir más allá de lo que cualquier otra especie había soñado. El descubrimiento del abismo. Después de años de viaje, la expedición al borde de la galaxia hizo un descubrimiento que cambiaría todo. En el límite mismo de la galaxia, donde las estrellas se desvanecen en la oscuridad, encontraron algo que no podían explicar: un abismo. No era un agujero negro, ni una nebulosa, ni ningún fenómeno natural conocido. Era algo completamente diferente, algo que desafía la comprensión. El abismo parecía ser una brecha en el tejido mismo de la realidad, un lugar donde las leyes de la física se desvanecían. Los humanos, con su característica audacia, decidieron investigar. Enviaron sondas, luego naves no tripuladas, y finalmente, una nave tripulada. Lo que encontraron fue más allá de cualquier cosa que hubieran imaginado. El encuentro con los Eternos. Dentro del abismo, los humanos se encontraron con una civilización que había existido desde los albores del universo. Se hacían llamar los Eternos, y eran tan antiguos que recordaban la formación de las primeras estrellas. No eran como ninguna otra especie que los humanos hubieran encontrado. No tenían forma física, ni tecnología en el sentido tradicional. Eran seres de pura energía, conscientes y eternos. Los Eternos no eran hostiles, pero tampoco eran amistosos. Simplemente existían, observando el paso del tiempo con una indiferencia que resultaba inquietante. Cuando los humanos intentaron comunicarse con ellos, recibieron una respuesta que los dejó atónitos. «Ustedes no pertenecen aquí», dijeron los Eternos. «Este es un lugar para aquellos que han trascendido la materia. Ustedes todavía están atrapados en ella». Pero los humanos no se dieron por vencidos. Argumentaron que su curiosidad, su deseo de entender, los hacía dignos de estar allí. Y, sorprendentemente, los Eternos accedieron a compartir algo de su conocimiento. El regreso de la expedición. Cuando la expedición al borde de la galaxia regresó, trajo consigo un conocimiento que sacudió los cimientos de la humanidad. Los Eternos les habían mostrado visiones del pasado y del futuro, de universos paralelos y realidades alternativas. Les habían enseñado que el universo era mucho más vasto y complejo de lo que nadie había imaginado. Pero también les habían dado una advertencia. El universo está en un equilibrio frágil, dijeron. Cada acción tiene consecuencias que se extienden más allá de lo que pueden ver. Tengan cuidado con lo que hacen. La humanidad no tomó esta advertencia a la ligera, pero tampoco dejó que los detuviera.
En lugar de eso, decidieron usar lo que habían aprendido para avanzar, para crecer, para convertirse en algo más. El renacimiento de la humanidad. Con el conocimiento de los eternos, la humanidad entró en una nueva era. Sus colonias se convirtieron en centros de innovación y cultura. Su tecnología alcanzó niveles que otras especies solo podían soñar. Pero lo más importante fue su cambio de mentalidad. Los humanos ya no veían a las otras especies como rivales o enemigos. Las veían como parte de un todo más grande, como piezas de un rompecabezas cósmico que estaban destinados a armar. Y aunque seguían manteniendo su independencia, comenzaron a tender puentes hacia la comunidad galáctica. El llamado de la galaxia. Fue entonces que la galaxia los necesitó. Una amenaza nueva y terrible surgió en los confines del espacio. Los devoradores, una raza de seres que consumían todo a su paso, dejando solo destrucción y vacío. Ninguna especie podía detenerlos. Ni siquiera los Orat, con todo su poder militar, pudieron hacerles frente. Desesperados, las especies de la galaxia se volvieron hacia los humanos. Necesitamos su ayuda, dijeron. Necesitamos su fuerza, su ingenio, su determinación. Los humanos escucharon en silencio, y luego, con una calma que resultaba inquietante, respondieron. No lucharemos por ustedes, dijeron, pero lucharemos con ustedes, porque este es nuestro universo también. La batalla final. La batalla contra los devoradores fue la más grande que la galaxia había visto. Las flotas de innumerables especies se unieron bajo el liderazgo de los humanos, que habían desarrollado tácticas y tecnologías que nadie más podía igualar. Fue una lucha desesperada, pero al final los devoradores fueron derrotados. La galaxia celebró, pero los humanos no se unieron a la celebración. En lugar de eso, se retiraron una vez más, dejando atrás un mensaje que resonaría por generaciones. El universo es vasto y lleno de peligros, dijeron, pero también está lleno de maravillas. No teman explorarlo, no teman crecer. Pero recuerden, cada acción tiene consecuencias. Elijan sabiamente. El legado de la humanidad. Con el tiempo, la humanidad se convirtió en una leyenda. Algunas especies los veían como salvadores, otras como enigmas. Pero todas sabían una cosa, la galaxia nunca sería la misma. Los humanos no buscaron dominar, ni conquistar, ni imponer su voluntad. Simplemente existieron, como una fuerza de cambio y crecimiento. Y aunque su presencia fue breve en comparación con la escala de tiempo galáctica, su impacto fue eterno. Porque la humanidad había mostrado a la galaxia que no hay límites para lo que se puede lograr cuando se tiene curiosidad, determinación y un deseo insaciable de entender el universo. Y en ese sentido, su legado vivió para siempre.